papá, mi papá. Jesucristo, Él es mi papá, mi papá, mi papá. Mi alfarero, Él es mi... La gloria es de Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Estamos por aquí, por tu canal, Jesucristo, mi papá. Nada, yo estoy aquí en medio de unos invitados, un pastor cubano, el pastor Aquiles Odio, y al evangelista Carlos Matos. Me cuentan que Carlos Matos fue el canal que Dios utilizó para que el pastor Aquiles Odio estuviera ya por tercera vez aquí en la República Dominicana. Pastor, salude a la audiencia. Dios les bendiga, amados hermanos y amigos, que el Señor les esté bendiciendo a ustedes en este día. Mi nombre es Aquiles Ismael, desde Santiago de Cuba, en la ciudad de Palma Soriano. 3 ocasiones, 3 años consecutivos he estado viajando a la isla de República Dominicana, un país muy bendecido, muy próspero, al que amamos de corazón desde el primer día que pusimos pies en tierra. La gloria es de Dios. Pastor, ese amor es recíproco. Nosotros no hemos ido a Cuba, pero amamos a Cuba, de verdad que sí. También tenemos el evangelista que mencioné, el canal de bendición para que el pastor estuviera por aquí. Y el mensajero en esta ocasión será el evangelista Carlos Matos. La gloria es de Dios. Amén, varón. Bienvenido. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Gracias, hermano. Señor. Estamos aquí para la gloria de Dios. Para mí es un privilegio estar en tu programa y en este canal tan visto por los teleaudentes del pueblo de Dios. Gloria a Dios. Jesús es mi papá. Es un tema muy maravilloso, de verdad que sí, porque Él es nuestro todo. Yo digo que fuera de Jesús me siento fuera de mi hábitat. Gloria a Dios. De verdad que le doy a Dios la gloria y me siento muy a gusto acompañando a mi amigo y hermano Aquiles Lizazo, un hombre que de verdad es un hombre de Dios, y no solo yo estoy involucrado en que mi hermano Aquiles esté aquí, porque soy parte de ello, soy parte de esa bendición, porque se podría decir que es un equipo donde está involucrado mi hermano José Luis Pimentel, que Dios lo bendiga mucho allá en los Estados Unidos, que Dios lo está usando grandemente. Nuestra hermana Graciela, que a Dios sea la gloria. ¡Esa es mi hermana! Sí, ha sido el canal de bendición. La cubana. Para que nosotros estemos aquí en esta tarde. Mi hermana. Y a Dios sea la gloria, humildemente, su hermano Carlos Mato aquí, que Dios no hemos dejado usar por Dios. A Dios sea la gloria. Hay muchas personas involucradas en el ministerio mío aquí en este lugar. No puedo dejar pasar por alto también a Nicolás. Nicolás ha sido un hermano de una de las iglesias que me ha movido a muchos lugares. Son muchas personas que me han abierto puertas. Sería injusto mencionar a algunos y dejar a otros. Sí, pero hay personas que han marcado mi vida y mi ministerio en este país. Amén. Gloria a Dios. Esta tarde, bendito sea el nombre de Jesús, tenemos un tema que ha marcado mi vida. En lo que tiene que ver con lo personal, y es un tema que voy a estar hablando sobre cuando nosotros conocemos a Cristo, varón. Cuando conocemos a Jesús, a veces hay momentos y situaciones que uno lo empieza a entender en el camino, mis hermanos. Y yo quiero hablar en esta tarde sobre el tema, el precio del llamado. Gloria a Dios. Sí, porque la salvación tiene un precio, pero el mantenerse en el camino del Señor tiene otro precio, que es el precio de la fidelidad, que es el precio de la santidad, que es el precio de usted saber quién es Cristo, quién lo llamó y para qué lo llamó. Por eso, hermano, yo quiero, dentro de este tema que voy a estar hablando, voy a estar tocando puntos que tienen que ver con mi testimonio cuando conocí al Señor.
Así es que sin más preámbulo, vamos a estar leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la gloriosa presencia de su Santo Espíritu. Y yo quiero leer la palabra en el libro de Mateo 8, bendito sea el nombre del Señor, del 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Me gustaría que mi hermano Aquiles, si es posible, tenga esa porción bíblica. Sí, cómo no. Gloria al nombre de Jesús. Mateos 8, 23 al 27. al 27. Aquí Gloria al estamos. nombre de Jesús. Mateos 8, del verso 23 hasta el 27. Gloria a Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Sabía que muchas veces estamos en los caminos del Señor y una de las cosas que como hombre de Dios tenemos que preocuparnos es conocer quién es Jesús? ¿Qué hombre es este? Amén. Sí, porque a veces en el trayecto y en los caminos del Señor, muchas veces nosotros hemos conocido de Cristo, estamos dentro del pueblo de Dios, andamos como cristianos, nos vestimos de evangélicos, quizás hablamos como evangélicos, conocemos la palabra, pero muchas veces no sabemos qué hombre es este. Amén. Porque en el caso mío, para yo poder conocer a Jesús, tuve que pasar de repente. Los de repente no son fáciles. Los de repente son cosas que tú no lo estés esperando. Yo en la calle cuando predico hablo de lo de repente y hablo de las cosas al instante. El enemigo entra de repente a nuestra vida, pero la salvación de Cristo se manifiesta al instante. Gloria a Dios. Y una de las cosas que yo pude, lamentablemente, diría así, porque estuve a punto de perder mi vida cuando conocí a Jesús, o fue el medio que Jesús usó para yo conocerle. Yo vengo de un hogar donde yo tenía una relación de 10 años, y esa relación de 10 años tuvo un de repente. Gloria a Dios. Porque para mí yo tenía todo estable. Pero a veces cuando conocemos a Cristo, el mismo Señor permite esa tempestad en nuestra vida. Porque es la manera que Dios va a permitir de que nosotros podamos saber y conocer qué hombre es este. En la bonanza, en los momentos de bienaventuranza, nosotros quizás no conocemos al Cristo que Él quiere que nosotros conozcamos. Yo decía una vez en un mensaje que para Dios, tú conocer al Dios que sana, Dios tiene que permitir una enfermedad en tu vida. Amén. Que para tú conocer al Dios que liberta, Dios tiene que permitir situaciones en tu vida. Jesús fue quien invitó a los discípulos a entrar a la barca. A mí Cristo fue quien me invitó a conocerle. Cristo fue quien me invitó a entrar al plan de salvación. Pero yo no sabía qué hombre era este. Y Dios permitió situaciones en mi vida. ¿Tú sabías que en la vida de Job, un hombre que la Biblia lo registra, de que era un hombre próspero, un hombre que tenía condiciones, dice la palabra de Dios que era el hombre más rico en el oriente? Y Dios permitió situaciones en la vida de Job, porque Job no conocía a Dios. Job hubiera escuchado hablar de ese Dios, pero él no conocía al Señor. ¿Y qué permitió el Señor en la vida de Job? Una tempestad. Dios permitió en la vida de Job
momentos difíciles, momentos que todos los conocemos, los que hemos leído la palabra de Dios, donde Dios permitió que Job perdiera a sus hijos, que Job perdiera su finanza, que Job perdiera todo lo que tenía. Job perdió hasta su salud, Job perdió muchas cosas que quizás, y era un hombre, escuchen esto, era un hombre que sin tener el llamado al sacerdocio, ejercía el sacerdocio. Gloria a Dios. Y Dios fue que lo permitió. Y a veces nosotros, dentro del pueblo de Dios, hacemos tantas cosas, vivimos una vida íntegra al Señor, somos personas íntegras, somos personas fieles, y porque usted esté actuando así, usted entiende que Dios no va a permitir una situación en su vida. Dios la va a permitir, porque dice la palabra de Dios que este hombre hacía holocausto, era un sacerdote, ejercía el sacerdocio, y no holocausto solamente por él, holocausto por él, sus hijos y su casa. ¿A quién le permitió Dios? ¿Quién fue que fue ante la presencia del Señor a hablar de la vida de Job? Fue el enemigo. ¿Y qué me da a entender esto? Que no tanto Dios conoce nuestra vida espiritual, que Él sabe y conoce, sino que también el reino de la tiniebla conocen tu vida y mi vida espiritual. Y hay momentos que Dios va a permitir situaciones en tu vida, bendito sea el nombre de Jesús, para que tú sepas y tú conozcas qué hombre es este. Amén. Así Gloria es. al nombre de Gloria a Jesús. Dios. ¿Quería abordar algo, mi hermano Aquiles? No, continúe, por favor. Gloria. Entonces, ¿por qué yo empiezo con este tema? Porque no era que yo era un hombre próspero. No. Yo tenía temor de Dios, pero yo no conocía a Dios. Y cuando a mí me preguntaban en las calles y me hablaban del Evangelio, yo le decía a la persona que sí, que algún día yo iba a conocer al Señor. Pero yo no me imaginaba que a los 3 años de yo haber terminado la casa, iba a venir un de repente. Era el momento que Dios estaba permitiendo para que yo le conozca. Los discípulos sí andaban con el Señor, pero yo no conocía al Señor, no estaba en los caminos del Señor. Y el Señor permitió ese de repente, y mi hogar se destruyó. Mi hogar se destruyó a tal manera que ustedes saben que un periodo de gobierno dura 4 años, ¿verdad? Amén. A los 3 años, varón, a mí me dieron un golpe de estado. Gloria. A los 3 años me dieron un golpe de estado. Y yo no conocía, yo no sabía lo que estaba sucediendo en mi vida. Y recuerdo que en esos momentos de tempestades, porque fue una tempestad, porque es que Dios permite la tempestad en el pueblo de Dios. La palabra de Dios nos dice que las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de su iglesia. Y los procesos y las tempestades son el instrumento y es la forma que Dios está usando para que nosotros le conozcamos y para que usted crezca como pueblo de Dios. Amén. Y sucedió, vino la tempestad, vino el de repente. Y yo me preguntaba el por qué, Señor, ¿por qué? Yo no conocía a Jesús. Yo no sabía quién era Jesús. Y muchas veces, aquí la palabra de Dios nos enseña que los discípulos, cuando vieron la tempestad y vieron gente con experiencia, porque muchas veces, usted entiende que usted tiene conocimiento y que usted se la sabe toda, en cuanto a lo que tiene que ver con lo físico. Pero en cuanto a lo espiritual, usted no tiene conocimiento de cómo trabaja el reino de la tiniebla. Y lo mejor de todo es que de todo lo que Satanás haga, Dios se va a glorificar. Entienda eso. No estamos solos. Y yo le preguntaba al Señor por qué. Porque no era fácil. A Dios le doy la gloria hoy, que yo tenía hambre y sed de algún día yo tener esta oportunidad que yo estoy teniendo aquí hoy. Porque yo sé que será de edificación, no tanto para el pueblo de Dios, sino para los amigos que van a escuchar este testimonio. Amén. Y yo le preguntaba al Señor por qué. ¿Por qué? Pero yo no encontraba el por qué. Y llegué a un estado de depresión
que ya yo me estaba fumando 7 cajetillas de cigarrillos diarias. Y personas me preguntaban a mí, me decían que ellos no sabían cómo yo hubiera caído, cómo yo no hubiera caído en la droga y en el alcohol. Y yo les decía que a mí el alcohol no me ha hecho daño. Y que yo no soy persona de caer en esos vicios de droga, pero caí en uno peor, que fue el del cigarrillo. Y no tanto eso, mis hermanos, caí en depresión. Y lo grande del caso es que no conocía a Cristo. Que no conocía a Cristo. Y llegó esa tempestad a mi vida con el objetivo de hundir mi barca. Y en esos momentos difíciles, escucho una voz que me dice, de la única manera que tú puedes salir de este problema es yendo al baño, coge ese alambre que está ahí, amárralo en el tubo, date 2 vueltas en el cuello, súbete arriba de una cubeta y dale una patada, que cuando tú le des esa patada vas a salir de todo tu problema. Nosotros como pueblo de Dios sabemos quién estaba obrando ahí, pero ahora yo lo sé porque conozco a Cristo. Pero anteriormente yo no sabía quién era. Y yo accedí. Y hice lo que esa voz me estaba diciendo. Porque así como Dios habla, el reino de la tiniebla también habla y opera. Y yo, mis hermanos, lo hice. Todos los planes que el reino de la tiniebla me estaba dando, yo estaba accediendo. Porque había una depresión en mi vida. Y cuando yo agarro el alambre, con los planes de Satanás, que el Señor los reprenda, me subí, amarré el alambre, lo aseguré. Cuando agarré la cubeta y me subí arriba de la cubeta, hice la primera vuelta, y no era la de México, Cuando iba a hacer la segunda vuelta, entonces, a Dios sea la gloria, escuché una voz fuerte que retumbaba mi alma y me dijo estas palabras: ¿qué tú vas a hacer? Pero me habló con una autoridad y me habló con ímpetu. Y cuando habló a mi vida así, entonces yo tuve un despertar. Y cuando tuve el despertar, para que ustedes vean, si yo estaba en unas condiciones tan poseída por un espíritu de homicidio, que mi hermano, yo no sabía lo que yo estaba haciendo. Yo no tenía una conciencia plena de lo que yo estaba haciendo. Quien despierta la conciencia a mi alma, a mi espíritu, es el Espíritu Santo de Dios, que Dios me habló claro y preciso y me dijo: ¿qué tú vas a hacer? Y cuando escuché esa voz, entonces tuve un despertar. Cuando yo miré lo que yo estaba haciendo, yo nada más dije esta palabra: pero Dios mío, ¿y qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Y quién soy yo para quitarme la vida? Salí de ahí y me fui a llorar. Pero lo que yo no conocía y yo no sabía era que yo estaba en medio de una tempestad. Pero lo que yo no sabía es que en medio de esa tempestad, en mi barca, había alguien que tan pronto yo lo llamara, iba a socorrer mi vida. Me fui de ahí a vivir para donde mi hermana. De donde mi hermana me botaron también, varón. Ya van 2 botones que yo tengo. Me botaron. Significa entonces, mi hermano Matos, evangelista, que cuando un individuo recibe esa información o esa orden de que se ahorque y se mate, no está actuando conscientemente. Nunca. Porque si está actuando con una conciencia, no va a acceder a lo que está hablando con él. No estoy diciendo con esto que usted es una persona que usted no sabe lo que usted está haciendo, sino que tiene una conciencia cauterizada por un espíritu de homicidio. Sí. Y yo accedí a eso, varón. Me voy para la casa de mi hermana, me botan de la casa de mi hermana. Escucha esto. Mira, cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a provocar situaciones para traerte a su propósito. ¿Para dónde usted cree que usted va a coger en un momento así?
Usted entiende que el mejor sitio para usted con un momento así es su progenitora, ¿verdad? Su madre que le parió. La mujer que lo tuvo 9 meses. Que muchas veces, muchas madres cuando hay problemas, ven mi hijo para tu casa y suelta eso. Yo cogí para mi casa, varón. Y cuando yo cogí para allá, para mi casa, estoy en la tempestad, mi hermano. Mis hermanos, estoy en la tempestad. Cuando yo cojo para allá, para mi casa, el Señor empieza a tratar con mi vida. Y yo tengo una revelación. Y en esa revelación que yo tengo, yo veo un ser que yo nunca lo hubiera visto. Recuerdo que un día antes, yo me fui de rodillas. Yo trabajaba en una planta de agua. Y yo me fui de rodillas llorando. Y yo dije esta palabra porque el momento era desesperante, mis hermanos. Era un momento donde tú estás sintiendo todos los dardos del enemigo encima de ti. Y tú no tienes escapatoria, y tú no sabes para dónde huir, y tú no sabes lo que tú vas a hacer. Y yo fui de rodillas allí detrás de aquella planta procesadora de agua. Y yo le dije, Señor, Señor, si en verdad tú existes, si tú eres real, como hablan esas personas que andan predicando en la calle diciendo que tú eres el Cristo que sana, que liberta y que restaura, si tú eres verdadero, Señor, Dios mío, no permitas que yo me ahogue porque no aguanto más. Estaba en medio de una depresión. Gloria a Dios. Acabando de dejarlo todo después de 3 años de haber hecho la casa. Llego donde mi hermana, me sacan de mi hermana. Estoy en mi casa pasando unos días donde mi mamá. Pero la depresión continúa. Me estoy fumando 7 cajetillas de cigarrillos diario. Voy al centro de neumonía y en el centro de neumonía se sorprenden cómo están mis pulmones. Y yo en ese momento yo le clamé al Señor. Y le clamé en ese sitio. Acababa de fumar un cigarrillo, recuerdo. Y le dije esa palabra al Señor: si tú eres real, si tú eres verdadero, como hablan esas personas, Señor, acuérdate de mí, no permita que yo me hunda, porque mi barca estaba recibiendo unos vientos tan fuertes que estaba a punto de naufragar. Gloria a Dios. Pero ¿a quién yo acudí? ¿A quién acudieron los discípulos? Es cierto, Jesús lo invitó a la barca, pero en el medio del proceso, en el medio de la situación, ¿a quién acudieron? ¿A quién acudieron? No fueron donde el hermano, ven, ora por mí, que eso está bien, a Dios sea la gloria. No fueron, pero hay personas que cuando no conocen a Cristo, ¿tú sabes dónde acuden? Acuden a los centros espiritistas. Acuden a centros que en vez del problema arreglarse, lo que va a suceder es que se va a empeorar. Dios me dio la sabiduría y yo me fui allí de rodillas y le clamé y le lloré. Y cuando le lloré al Señor, recuerdo que en la noche el Señor vino a mi vida y me dijo: a partir de mañana tú no fumas más, tú no te vas a acordar del cigarrillo. Y al otro día, mi hermano, fue como algo que lo cortaron para siempre. Gloria a Dios. Así mismo como Jesús dijo en su palabra, así mismo como Dios trató conmigo, así mismo estaba sucediendo. Le seguí clamando al Señor. Y estaba viendo la mano obrando del Señor. ¿Por qué? Porque en medio de la tempestad, en medio de que mi barca se estaba hundiendo, yo fui y le clamé al Señor. Así como hicieron los discípulos. ¿Y qué sucedió con mi vida? Que Dios empezó a tratar con mi vida. Y en eso Dios trajo un sueño, una revelación a mi vida. Y en esa revelación yo vi un ser muy especial. Estaba sobre este globo terráqueo como una persona encima de una pelotita de ping-pong. Su ropa resplandecía en el universo. Tenía una corona gloriosa que las piedras que tenía en su cabeza resplandecían, llenaba todo, era como un arcoíris, un destello precioso. Y me dijo una palabra 2 veces. Cuando le miré hacia arriba, la palabra que me dijo fue: déjame actuar, déjame actuar. Porque cuando hay viento contrario, nosotros no tenemos la fuerza, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús nos podemos acercar a Él. En Cristo Jesús podemos clamarle a nuestro Señor, porque esto no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él. Él es el victorioso, Él es el vencedor y Él es que nos va a dar la victoria. Fui donde el maestro me dio esa palabra. Cuando miré a ver quién era que me hablaba, vi este ser con un batón en sus manos, una vestimenta resplandeciente. Cuando quise mirarle su rostro, el rostro de él era como el sol de la 1 del día. No sabía quién me hablaba todavía, porque no le conocía.
Y hoy, bendito sea el nombre de Jesús, sí le conozco. Mas luego el Señor siguió tratando con mi vida. Ya las tempestades se estaban calmando. Pero en medio de ese proceso, estoy donde una hermana mía. Y cuando estoy saliendo de la casa de una hermana mía, yo escuché una voz que me habló. Jesús está vivo, mis hermanos, y Jesús habla. Amén. Y esa voz que me habló, me dijo esta palabra. Eran como las 7:45 de la noche. Y yo estaba saliendo donde mi hermana, me iba para mi casa. Y esa voz me dijo, el que te va a recibir, está en la esquina esperándote. Es algo normal que usted escuche que alguien le esté hablando y usted va a mirar para todos los lados y usted va a decir esta palabra. Pero Dios mío, ¿será que me estoy poniendo loco? Gloria a Dios. A mí me están hablando y yo no estoy viendo quién me está hablando. Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Pero yo no veía a nadie. Cuando doy 2 pasos para irme para donde mi mamá, volvió la voz y habló a mi vida y me dijo, el que te va a recibir está en la esquina esperándote. Y cuando yo me asusté, estuve a punto de llorar, miré para arriba. Cuando yo miré para arriba, un fuego descendió del cielo y se metió dentro de mi cuerpo y me dijo, camina. Cuando yo empecé a caminar para donde me estaban dirigiendo, era una campaña que había en la esquina. Me dijo, siéntate. Cuando me senté, bendito sea el nombre de Jesús, a los 2 minutos el predicador dijo, ¿quién quiere a Cristo? Gloria a Y Dios. esa voz que me estaba dirigiendo, que era su Santo Espíritu, me dijo, levántate y pasa. Y a partir de ese momento conocí al Señor y empecé a entender qué estaba sucediendo en mi vida. La Acepté gloria a de Cristo, Dios. acepté a Cristo, y cuando acepté a Cristo, estoy muy contento. El gozo todavía lo tengo después de 22 años, Dios sea la gloria, porque eso nunca se puede apagar, el gozo de la salvación. Esa es la garantía de que nos vamos con Cristo. Mis hermanos, llego contento donde mi mamá, ya me han votado 2 veces. Y cuando llego donde mi mamá, que llego con mi Biblia contento, dice la doña, ¿y tú te metiste a eso? Digo, ¿cómo hacía eso? A eso, son gente que son, tú sabes que esa gente, si tú te metiste evangélico aquí no te queremos. Digo, oh, Dios santo, Padre Gloria a amado. Dios. Otro levantamiento. Manténgalo ahí, varón. Ya usted convertido a Jesucristo. Y llega donde... Manténgalo ahí, que yo quiero hacerle un llamado a nuestros televidentes a que pinchen la campanita, denle a me gusta. También quiero hacerle una pregunta al pastor Aquiles en esa misma tesitura, porque yo en una ocasión tuve una experiencia sobrenatural, 2 veces me pasó, y yo pensé que ¿será que yo estoy esquizofrénico? ¿Por qué? Gloria a Dios. ¿Por qué yo pensé eso? Porque yo he escuchado líderes religiosos donde dicen Dios no habla. Pastor, ¿hay fundamento bíblico donde Dios habla audible actualmente? Claro que sí. Gloria a Dios. Si Claro puede, que sí. si puede aclararle a la audiencia. ¿Cómo no? Dios tiene muchas maneras de hablar. De hecho, la epístola a los Hebreos, la escritura versa el capítulo 1. Ahora lo estoy buscando, enseguida estoy con usted para leerlo. Gloria a Dios. La epístola a los Hebreos, así comienza esta carta, fíjese. Gloria a Jesús, santo eres Señor. Dios, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es claro, está nítido. Dios siempre ha hablado al hombre. Dios siempre se ha revelado al hombre. La primera cita bíblica que tenemos de Dios hablando con una voz audible al ser humano la tenemos en el Edén, con Adán y con Eva, pero no es la única. Y aquí dice que Dios, habiendo hablado
La palabra habiendo es un participio que está en el continuo presente. O sea, Dios siempre está hablando al hombre. Ningún ser humano, en ninguna cultura, en ninguna época, en ninguna nación podrá decir que se va a perder porque Dios no habló con él. Dios siempre está hablando de manera continua con los seres humanos. Que los hombres no quieran escucharlo es otra cosa, es muy distinto, es muy diferente. Y por supuesto, la voz audible de Dios, la forma de hablar de Dios con una persona, está al alcance de todo ser humano que quiera escucharle. Así es. Resulta que muchas personas no quieren oír a Dios, ni aun cuando Dios le hable de una manera audible. En mi opinión, si usted no conoce a Cristo y quiere que Dios le hable, hable usted con Dios. Y usted verá cómo Dios le va a revelar a su vida. Porque el tema del Evangelio no es una religión, porque el Evangelio no es una religión. El Evangelio es una relación del hombre con Dios por medio de Jesucristo, y no depende de su intelecto, ni de su nivel cultural, ni de nada. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos qué decía la gente que era él, ellos dieron su opinión acerca de Jesús. Le dijeron: la gente dice que tú eres tal y cual. Pero cuando Jesús fue más a lo íntimo con sus discípulos, le preguntó: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Entonces Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: bienaventurado eres que no te lo reveló carne ni sangre. La cuestión del Evangelio, de la fe, es una revelación Amén. del Dios vivo, del Dios omnisciente, omnipotente, del Dios de amor al hombre pecador. Ahora, Dios se revela cuando el hombre escucha la palabra de Dios y cuando pone fe en Jesús. Dios no va a hablar con alguien que no quiere escucharlo. Pero donde Así usted es. esté ahora mismo, si está sumido en la droga, si está sumido en un vicio, si usted está en estado depresivo, si está sin trabajo, donde esté con un corazón sincero, tírese de rodilla, háblele a Dios y Dios se va a revelar, porque el Evangelio es una revelación. ¿Qué es una revelación? Bueno, en los años 80 conocíamos la fotografía no como es hoy. Antes un fotógrafo ponía una película, un rollo en la cámara, Sí. y hasta que no tirara la última foto usted no sabía cómo había quedado. Gloria a Dios. Ahora es distinto, ahora usted hace una foto y sabe cómo queda. Así mismo. Después ese rollo era llevado a un laboratorio oscuro, llevaba un proceso, y después, antes de llevarle al cartón, antes de imprimir la foto, usted tenía un rollo que le llamábamos ¿qué cosa? Ese era el negativo. En Cuba, Sí, el en Cuba, negativo. en Cuba, ajá, pero tenías el negativo, ese negativo estaba revelado. O sea, la imagen estaba ahí, pero no había sido revelada. Sí. Entonces, Dios está ahí esperando que usted clame con fe para mostrarte el negativo y revelarse a tu vida. Eso es así. La gloria es de Dios. Yo estoy... ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Habla con Él. Amén. Yo estoy totalmente de acuerdo, a pesar de que yo le hice la pregunta, pero yo estoy clarísimo. Como usted bien dijo, la primera vez que Dios habló de manera audible fue allá en Génesis, cuando se comunicaba con Adán y con Eva, pero Él no cayó ahí. Ahí tenemos la eventualidad que pasó con Moisés en la zarza, con también Samuel. con Samuel. Tratando de Isaías en el templo. Pero lo más fuerte, Dios se encarna y viene como hombre a hablar face to face. Amén, gloria a Dios. No solamente una voz Cara a cara, audible, cara a sino cara a cara con el hombre. Bendito es el Señor. Pero hay algo más. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. Así mismo. ¿Usted quiere conocer a Cristo? ¿Quiere conocer a Dios? Aquí está. Así gloria a La Dios. palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como a una antorcha, como una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Así es. Gloria a Dios. Mi hermano Eso es así mismo. Carlos Matos. Amén, bendito Te sea. interrumpí cuando recibes a Jesucristo y llegas a la casa de tu madre. Sí, vengo contento porque es un regalo. Tú él quería hacer un regalo, viene contento. Amén. Y entiendo que cuando le diga a mi mamá que acepte al Señor, es lógico que tú tienes como padre entender que tu hijo el paso que ha dado ha sido un paso para bien. No, la doña me dijo a mí que no. Aquí nosotros no queremos saber de lo evangélico. Y si tú recibiste y eres evangélico, hay dos opciones. O tú adoras la imagen y a los santos o te vas de la casa. ¿Cuántas veces van?
3 veces, mis hermanos. Gloria a Dios. Pero le voy a decir algo. La respuesta que yo le di a mi mamá fue una respuesta clara. Doña, pues búsqueme la fundita que me voy de la casa. Y me fui de la casa. Gloria a Dios. ¿Por qué me fui de la casa? Porque yo tenía una convicción y yo sabía quién me hubiera llamado y a quién yo le iba a servir y quién fue, que no fue que yo me lo inventé, fue Jesús que habló conmigo. Amén. Y yo le dije a mi mamá, doña, si tengo que irme de la casa, pues me voy. La palabra de Dios nos enseña que el que no es digno de dejarlo, padre, madre, hijo, estamos hablando de todo el que se te oponga, no es que tú vas a dejar a tu familia, sino todo el que se te oponga a conocer a Jesús, tú tienes que tomar una decisión, Sí. o tu familia, o tu papá, o tu esposa, o tus hijos, o Cristo. Amén. Y yo tomé una sabia decisión, yo opté por Cristo, y tengo 22 años sirviéndole al Señor, y de lo único que me arrepiento de haber es que no lo conocí antes. Gloria a Dios. Es de lo único que me arrepiento de no haberlo conocido antes. Por eso me gozo en este programa por el nombre que tiene. Porque sí, es mi papá, es mi Gloria a todo, Dios. es mi Jesús, es mi amor, es mi vida, es mi respirar, es mi andar, es mi vista. Para mí Jesús es todo. Vinieron las tempestades, sí, se levantaron, soplaron con ímpetu. El propósito de Satanás era arrancarme de esta tierra, pero el propósito de Cristo era procesarme y que yo lo conozca. Hoy en día, a Dios sea la gloria, sí puedo decir y conocer qué hombre es este. Amén. ¿Qué hombre es este? Y no importa el proceso que tú estés pasando, mi hermano, mi amigo, o aquel que no conoce a Jesús, yo te quiero decir que el único que tiene salida para ese proceso que tú estás pasando se llama Jesús. Y a ti, hermano, no importa el proceso que tú estés pasando, Dios lo está permitiendo. Dios lo está permitiendo. Porque es la manera que tú vas a conocer al Dios que sana en ese problema de enfermedad. Es la manera que tú vas a conocer al Dios que prospera en esa crisis económica. Es la manera que tú vas a conocer al Dios que restaura, al Dios que da vida, al Dios de lo imposible en ese proceso. Los discípulos conocían al Jesús que sanaba, conocían al Jesús que daba vida, conocían al Jesús que multiplicaba los panes y los peces, conocían al Jesús que levantaba al leproso, pero ellos no conocían al Dios todopoderoso que tenía poder, bendito sea el nombre de Jesús, sobre los vientos y sobre las aguas. Aunque tu barca se esté hundiendo, yo quiero decirte que clame a Cristo. Gloria a Dios. Por más que tú veas que tu barca se esté hundiendo, yo quiero decirte que Él tiene dominio y control de tu vida. ¿A quién tú estás clamando? ¿Dónde te estás dirigiendo? ¿A quién estás buscando? Yo pasé mi proceso. No fue fácil. Porque quizás ustedes ven a uno hoy o la gente te puede ver, bendito sea el nombre de Jesús, mañana en un estatus social quizá bien. Pero nadie estaba ahí, ni nadie conoció cuando tú eras recluta. Gloria a Dios. Y lo mismo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo. Gloria a Dios. Solamente te digo, créele a Él. Él dice en su palabra, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas y profundas. Te enseñaré misterio, te enseñaré, bendito sea el nombre de Jesús, la gloria mía, dice el Señor. Porque cuando vemos la gloria de Dios, cuando vemos la grande bonanza en nuestra vida. Hoy en día, el Señor Jesucristo, después de ese proceso, trajo en mi vida grande bonanza. Lo hizo con Job. Después del proceso, trajo a su vida grande bonanza. Y la bonanza no es solamente, no estamos refiriendo a cosas económicas, no estamos refiriendo a esa paz de Cristo, no estamos refiriendo a ese Espíritu Santo que tiene cuidado de nuestra vida, no estamos refiriendo a hijos saludables, no estamos refiriendo a que Dios hizo nuevas todas las cosas en nuestra vida. Hoy en día, para la gloria de Dios, sí lo hizo conmigo. En este mes que pasó, el 27 de junio, a Dios sea la gloria, cumplí 18 años de casado después del proceso. Gloria. El Señor me dio levita, me dio hijos que adoran al Señor, me dio hijos que cantan al Señor, que me acompañan en el ministerio. Estoy en la calle predicando a Cristo. También lo hago como dice el pastor, face to face, que es lo mejor, porque la gente te pone atención.
Pero gracias al Señor por la libertad de prensa que tenemos en nuestro país, que nos permite pararnos en unas esquinas y decirle a la gente, hablarle a la gente que Jesús te ama, que Cristo quiere hacer en ti nuevas todas las cosas. Pero esa grande bonanza que Cristo ha hecho en nuestra vida no es para que nos callemos. Esa grande bonanza que Cristo ha hecho en nuestra vida es para que, como yo hoy estoy hablando en este programa, Jesús es mi Padre, Jesús es mi papá, también tú le hables a aquellos amigos que están a punto de su barca a naufragar y decirle: ven donde está el único que te puede sacar de ese abismo. Hay muchos hogares que se están destruyendo. A Dios sea la gloria. Dios permite procesos en nuestra vida para que nosotros podamos tener mañana una plataforma y hablar las cosas de cómo opera el reino de la tiniebla. No es lo mismo tú hablarlo por estudio, o porque te graduaste, o porque alcanzaste, que tú vivirlo. Y no me opongo a eso, sino que no es lo mismo cuando usted vive algo que cuando usted solamente tiene un conocimiento. Esto hay que vivirlo. Muchos matrimonios se han estado destruyendo y no tienen conocimiento de que en su hogar, en tu familia, se ha levantado una gran tempestad y que necesitan a Jesús para que los vientos se calmen y el mar calle y puedan decir, como yo digo hoy en día, ¿qué hombre es este? Por eso lo que Jesús ha hecho en mi vida lo he ido retribuyendo. Por eso a Dios le doy la gloria por hacerme como me hizo. Y ha cambiado mi vida, ha cambiado mi corazón a tal manera que hoy en día me siento tan satisfecho cuando alguien visita mi casa, cuando mis hermanos vienen de otros países, como mi hermano el pastor Aquiles, así como mi hermano Elías Sequeira, que viene de Costa Rica, y así como algunos pastores siempre me visitan allá en mi casa. Tengo mi casa abierta, bendito sea el nombre de Jesús, y siempre recibo hermanos que vienen de otras naciones, porque soy agradecido de lo que Dios ha hecho conmigo. No es solamente decir qué hombre es este, sino mostrar qué hombre es este. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tremendo mensaje, hermano. Wow. Gloria a Dios. Hay algunos que predican prosperidad. Yo escuché al pastor que me decía fuera de cámara que lamentablemente ese cáncer llegó a Cuba en su tiempo. El mensaje de la prosperidad, donde le vende a las personas: usted no va a tener pruebas, usted va a vivir de bendición en bendición. Mentira del diablo, eso es mentira del diablo. Así es. Jesucristo te dice: el que quiera venir en pos de mí, Aleluya, gloria a Dios. a su nombre, Niéguese cada ¿La día. iglesia donde se practicaba eso? tome su Gloria a cruz y sígame. Si éramos detrás de cámara, está diciendo que yo estaba en una iglesia donde se predicaba gloria a eso. Dios. Claro, yo me convertí en una iglesia de la prosperidad, pero le doy gracias a mi Cristo que me quitó la venda. No tiene Gloria a tiene Dios. fundamento teológico ni bíblico la teología de la prosperidad. Amén. Si el postulado de la prosperidad, ya estamos fuera, hermano. No. El postulado de la prosperidad es este: si no eres millonario, si estás enfermo, es porque no tienes fe, estás en pecado o estás endemoniado. Siguiendo esa línea de pensamiento, Jesús hubiera sido un endemoniado porque él no tenía prosperidad, no tenía donde recostar la cabeza. Una piedra donde recotar. Pablo hubiera sido el mayor de los endemoniados, o no tenía fe, porque Pablo estuvo enfermo. De hecho, murió no a causa de una enfermedad, pero sí murió enfermo. Amén. Y 3 veces dice que le pidió al Señor que le quitara un aguijón que tenía en la carne. El Señor no se lo quitó. Así es. Y ser pobre no es pecado, ni haber nacido pobre es pecado, ni la voluntad de Dios para el hombre es ser pobre, porque Dios no puso a Adán y a Eva en un lugar de miseria. Desde que Dios hizo al hombre, lo puso en un huerto próspero. Gloria a Dios. A causa del pecado, de la maldad y el egoísmo, las personas caen en la pobreza, a causa de los vicios, del mal manejo de las finanzas, del amor al dinero. Entonces se producen otros males peores. Pero ese no es el evangelio. El reino de los cielos no consiste en comida ni bebida. Así es. La vida así del es. hombre no depende de los bienes que tú tengas. Así es. Y estar próspero no es estar rico, porque Amén. hay ricos viviendo en la miseria y hay pobres que están siendo bendecidos y son prósperos.
La prosperidad depende más de la presencia de Dios en el hombre y de la obediencia del hombre hacia Dios. Quiere decir, pastor, que la grandeza de un ministerio no se mide por los logros alcanzados económicamente, sino por el grado de honra que dicho ministerio le da a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, gloria. Eso de que si usted es pobre, eso es una maldición, eso es mentira del diablo y del evangelio de la prosperidad. Que el Señor los reprenda. Bendito es el Señor. Bueno, Mi hermano, bienvenido, Brea. Quiero dejarle este pensamiento a usted y a los hermanos que nos han acompañado y a los que nos han escuchado. El hombre premia el éxito, pero Dios premia la fidelidad. repítalo de nuevo, pastor. El hombre premia, aplaude el éxito. Usted quiere ser un hombre premiado y aplaudido por los hombres, sea un hombre exitoso. Usted quiere ser un hombre aplaudido por Dios, sea un hombre fiel a Dios. A su nombre, Gloria a Dios. Bueno, La palabra finalmente, pastor, debemos ya terminar. Nos quedan, creo que 2 minutos. Queremos que el evangelista Carlos Matos dé una conclusión, un llamado de unos minutos. Sí, conforme a lo que ustedes estaban diciendo, es triste y lamentable que muchas personas entienden que la prosperidad, que no está mal, sino cómo se aplica, porque Dios hizo a Abraham próspero. El problema es sin proceso. El problema es una prosperidad sin proceso. El problema es alcanzar cosas sin proceso, porque entonces no tienen un fundamento. Por eso es que muchas personas, cuando pasan el proceso sin el fundamento, no están en el evangelio, varón. Gloria a Dios. Porque no se le brindó ni se le enseñó la verdadera doctrina del proceso. Aquí hay victoria en Cristo Jesús. Y yo quiero decirle a los amigos y a los hermanos que no importa el proceso que tú estés pasando, Jesús está en la barca. Y Él fue el que te dijo que pasemos al otro lado. Lo que Dios determinó para tu vida lo va a cumplir. Y aquí decimos en Dominicana que el que invita es el que paga. Gloria. Dios te bendiga y la paz de Cristo sea contigo. Mi hermano Carlos Matos, A sus órdenes, mi hermano. pastor, estoy Dijo su iglesia. muy agradecido de venir a acompañarnos a este canal Jesucristo, mi papá. No, yo me siento honrado. Muchas gracias por invitarme. La gloria es de Dios. Éramos Muchas tan preguntando. Deme un segundito, que fue una falta de ética. Sí, somos de la Iglesia Asamblea de Dios del Pesebre, nuestros pastores Germán Beliar. Estamos en la calle 14, esquina Proyecto 17 de la Sánchez Payá. Ahí estamos encabezando lo que es el evangelismo, trabajando y arrebatándole las almas al enemigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá. Gloria a Dios. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá. Dios Gloria a bendiga, Dios. mis hermanos. Amén. Mi papá, Jesucristo, Él es mi papá. Mi papá, mi alfarero, Él es mi papá. Mi papá.